Mientras se incorpora Jorge al escenario, os agradezco mucho la mención a esa extrapolación de todo lo que estáis diciendo a despachos pequeños y medianos, que quizás esté pensando, bueno, ya que me cuentan de Claro. Pérez York, hay 4 casas, yo soy un despacho unipersonal, pequeñito y tal. No, todo lo que estáis comentando se puede adaptar a esa filosofía, esa manera de trabajar a cualquier tipo de despacho. Supongo que estaréis de acuerdo, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Es que es fundamental desde el primer día y sin tener miedo y sin pensar que esto es cosa ni de grandes ni de gente con mucha experiencia, porque si no, llega un momento en el que te puede pillar el toro y puedes decir, hace 5 años hice esto antes, ¿dónde está? ¿Dónde lo encuentro? O mi compañero me suena que un día me comentó en una comida que había hecho algo, pero ¿fue este o fue este otro compañero? ¿Quién fue el que me lo contó? Entonces es fundamental que se vaya creciendo poco a poco en esto. Muy bien. Jorge, ¿puedes conectar tu micro cuando quieras? ¿Te parece? Súper, listo, cuando queráis. Y muchas gracias, Idoia, Marisa. Tomamos un descanso en el banquillo y luego recuperaremos para las preguntas. Por cierto, preguntas, os lo he dicho, empezad a formular preguntas, muchos. Ya lo estáis haciendo a través de la funcionalidad que tenéis en el panel de mandos, una barrita gris que dice preguntas y cuando termine Jorge se la formularemos a todos ellos. Jorge, mientras te doy permiso. Gracias, José María. A vosotras. Para que compartas pantalla, Jorge va a utilizar una presentación. La pantalla debería estar viéndose. Muy bien. Os comento, porque muchos habéis llegado más tarde, Jorge es abogado y fundador de LegalTechis y de LegalTechis Academy. Luego compartiremos en el chat un enlace a un programa que han creado y muy honrados en Derecho Práctico de colaborar con este programa formativo online, un programa de transformación digital y LegalTech para despachos que realmente recomendamos. Además, es un programa que se puede adaptar muy bien a las estrategias de formación in company, tanto de firmas legales como de asesorías jurídicas e instituciones. Os pasaremos la información, es muy interesante que lo conozcáis y cualquier pregunta nos escribís a Derecho Práctico donde queráis. Porque yo creo que la presentación se ve perfectamente, Sí, ¿vale? se pasan diapos. ¿Ves que se mueven? Sí, vale, ya está. Muy bien, pues hago mutis por el foro y te dejo el escenario solo para ti. Muchas gracias. Súper, gracias. Gracias, Chema. Bueno, gracias a todos y buenas tardes. Yo durante los próximos 10-12 minutos máximo voy a hablar también de ese impacto de la tecnología en la gestión del conocimiento. Voy a hacer un poco de mayor focalización en departamentos legales, pero sí que también voy a hacer bastante introducción a conceptos un poco básicos, un poco para unificar, un poco de historia, que también creo que suele ser divertida, y algunas cuestiones así vinculadas. Lo dicho, Jorge María Ramos, jurista, consultor LegalTech, ya hace unos 12 años haciendo cosas y responsable de una consultora especializada que se llama LegalTechis y nos dedicamos a ayudar a firmas y departamentos legales en su transformación digital. ¿Cuál es el objetivo de la gestión del conocimiento? Lo han comentado muy bien tanto Marisa como Idoia y yo lo quiero plasmar con una imagen. El objetivo de la gestión del conocimiento legal es no llegar a algo así, que es este chiste gráfico, donde el texto que pone abajo dice, bueno, nuestros fundadores construyeron esta empresa gracias a toda una serie de principios. El problema es que, bueno, desde que están todos muertos y nadie escribió nada, pues estamos fastidiados, por no decirlo de otra manera. El objetivo del conocimiento legal es no llegar a esto, que lo que es irrelevante de la empresa o de la organización, grande o pequeña, eso yo voy a intentar también centrar y mostrar muchos ejemplos de cosas que se pueden hacer con tecnología que está disponible en el mercado, incluso muy, muy accesible. Que eso es relevante, es muy relevante, el conocimiento es básico, entonces si se nos quedan nuestras cabezas estamos un poco fastidiados. Lo que voy a hablar, un poco concepto, pinceladas, alguna pincelada histórico-tecnológica que siempre me gustan porque el pasado habla bastante más del futuro de lo que pensamos, características en departamentos legales, es decir, cómo se diferencian
firmas con departamentos legales a la hora de gestionar conocimiento de particularidades interesantes. He puesto 7 ejemplos de cómo se puede utilizar en firmas tanto grandes como pequeñas y departamentos legales y ejemplos y el nombre concreto de la tecnología y unas conclusiones. Gestión del conocimiento, como comentaban tanto Marisa como Idoia, los servicios legales son venden conocimiento. Esto parece una obviedad. Esto es la fase de la presentación de obviedades, pero es muy importante tenerla claro. Vendemos conocimiento. Un abogado vende principalmente conocimiento y cómo él mismo lo ha expresado, ya sea por escrito o de palabra. Eso es algo que parece muy obvio, pero muchas veces queda bastante ahí de fondo y la gente no siempre lo tiene muy presente. Por tanto, la gestión de ese conocimiento en despachos o en organizaciones grandes, pero también de otro tipo de tamaño, es básica. En cualquier ámbito puede ser el unipersonal, el abogado incluso, pero a equipos de 2, 3, 4 personas ya es fundamental. Por tanto, sobre todo pensando eso, que una cosa que yo creo es relevante es destacar que los abogados somos un poco celosos del conocimiento y eso genera bastantes silos informativos. Es decir, muchas veces aislamos, nos gustamos muy celosos de lo nuestro y a veces un problema legal y también de la gestión del conocimiento es que no siempre compartimos lo que sería relevante. Entonces, para intentar lidiar con ese problema, históricamente, yo quiero hacer alguna pincelada histórica, surgió la disciplina de la gestión del conocimiento, que es bueno de los años 60, 70. Es una disciplina con ya muchos, probablemente una de las más antiguas dentro del sector. Simplemente a nivel de concepto, para que todo el mundo lo tenga un poco así claro, es gestionar el conocimiento, es conseguir que una firma de departamento legal, en este caso, hagan uso de su experiencia colectiva, pero para actuar como grupo y no como un conjunto de individuos. Y digo que eso es muy habitual a veces en firmas donde nosotros hemos tenido experiencia grandes, además, donde equipos de 50, 60 personas a veces actúan como equipos de 5 o 6 despachos internos que no se comunican muy bien. Y eso es un problema de gestión de conocimiento. Entonces, conseguir esa gestión del conocimiento legal al final permite lo que, como se comentaba antes muy bien, acceder y reusar trabajos anteriores y, sobre todo, la experiencia de los integrantes. Porque luego veremos un poco históricamente cómo se ha ido valorando esto. Y claro, en un mercado donde los clientes al final están constantemente demandando más eficiencia y más valor, no tiene sentido, como se decía muy bien antes por parte de Marisa, reinventar la rueda a todas horas. La idea es reducir costes porque hay que hacer más por menos. Y más por menos es mantengamos la calidad, pero al final no desaprovechemos de lo que ya tenemos hecho. Entonces, algunos elementos básicos de la gestión del conocimiento. Históricamente comenzó a centrarse en los documentos y es importante tenerlo muy presente desde los muy básicos, unas notas, unos informes, a plantillas, que son los que tienen más valor. Y claro, las plantillas tenían mucho valor, mucho más que una simple nota, pero la forma de buscarlas era limitada y es algo que ha generado bastante problemática. De hecho, como se ha destacado muy bien, una clave y un elemento básico de la gestión del conocimiento es cómo buscamos la información que tenemos en múltiples fuentes. La guardamos en el correo, la guardamos en un WhatsApp, la guardamos en OneDrive, un poco en Dropbox, otro poco en iCloud y luego buscar todo eso, luego otro poco en la intranet, es muy complejo de organizar. Entonces hay que tener un poco de tecnología, es útil, muy útil, pero también un poco de metodología. Luego yo creo que hay un enemigo muy básico, pero también es un gran amigo del abogado y es el correo electrónico a la de gestión del conocimiento. Cuando todo iba muy bien y mejorando históricamente en la gestión del conocimiento, nos empezamos a centrar en el tema documental, llegó el correo electrónico y los abogados en general somos bastante fieles al correo electrónico y desde allí a veces lo gestionamos todo, tareas o información, y hay plantillas y eso hace que es un punto tecnológicamente relevante pero también muy complejo porque saber gestionarlo bien implica también, por tanto, una buena gestión del conocimiento. Muchas veces lo hemos convertido en un gestor documental, que no es lo adecuado, pero bueno, hay que tener muy presente que el mail es una tecnología muy presente en la abogacía con un condicionamiento muy alto a la gestión del conocimiento. Entonces, lo que decía antes, si bien el énfasis un poco inicial fueron más documentos y toda esa parte, con el tiempo lo que se puso de manifiesto es que lo importante era la experiencia y el contexto de esa elaboración, no tanto el documento en sí. Y es lo que, por ejemplo, implica la aparición de algo que hemos mencionado ahora en las versiones presentes, pero yo quiero destacar un poco las primeras, lo que llamaba la Enterprise Search, que no es más que búsqueda inteligente, que es donde, por ejemplo, ahora se está utilizando pues, inteligencia artificial. Es, de nuevo, un punto tecnológicamente muy importante, es decir, saber cuántas fuentes de información tengo, no todo focalizarlo, por ejemplo, en el correo electrónico, hacer un buen uso del mismo, y luego comenzar a pensar que ya existe tecnología para hacer búsqueda más allá de un cajón,
puedo hacer búsquedas en múltiples cajones. Y hoy en día es imposible no tener información y conocimiento en múltiples cajones. Además de eso, simplemente también un poco así por introducción, que hay más tecnologías relevantes. Hay lo que se llaman intranets, que son pues, portales prácticos para los profesionales. Pueden ser a cualquier escala, luego veremos algunos. Hay para el soporte de extranet, cuando por ejemplo al cliente se le quiere mostrar algo. Hay las herramientas de conocimiento especializado, en ámbitos litigios, contratos, due diligence, discovery. Todo el mundo de las redes sociales se ha convertido en otra fuente de conocimiento muy importante y puede ser muy relevante en el día a día del abogado. La gestión de proyectos en el fondo es gestionar conocimiento, desde equipos, deadlines, KPIs, o sea, son elementos a valorar. Y luego un tema muy interesante que además vincula bastante con la diferenciación que logremos entre firmas y departamentos legales, es la gestión segura de documentos y la gobernanza informativa, que es algo que le está dando mucho peso a si tú tienes mucho conocimiento, también tienes algo muy económicamente valioso. Y hoy en día a los ciberatacantes les gusta mucho eso, porque es muy goloso. Entonces hay que gobernar esa información de una forma segura. Y tiene otras variantes interesantes que ahora podemos verla. Entonces ahí la gestión del conocimiento tiene una evolución muy curiosa hacia la ciberseguridad. Entonces, lo dicho, el objetivo de nuevo no es llegar a esto, donde este buen señor dice, bueno, esta es mi base de conocimiento y comenta, sí, yo sé que está aquí en algún lugar. Muchas veces algunos estamos así o nos encontramos con situaciones donde es eso, está aquí en algún lugar, pero hay que encontrarlo. Entonces, el objetivo de la tecnología y la metodología también es ayudar a que esto no ocurra. Centrándonos ya un poco, ahora que tenemos un poco los conceptos básicos y algunas pinceladas histórico-tecnológicas hechas, algunos elementos diferenciadores entre firmas y departamentos legales al gestionar conocimiento. Hay cuestiones que son bastante curiosas. Un primero es que las firmas históricamente han tenido más condicionamiento que un departamento legal. ¿Por qué? Por el famoso siglo informativo y porque existe la idea de que el abogado a veces es dueño del cliente, o si no del cliente en sí, de la relación con el cliente. Eso cambia dependiendo del tipo de firma, pero es verdad que en firmas pequeñitas, medianas, incluso también muy grandes, hay esa sensación de que el abogado a veces se considera titular, dueño de la relación con el cliente. Si eso ocurre, gestionar ese conocimiento de forma abierta es mucho más complejo. Eso, por lógica, en un departamento legal no va a ocurrir porque su cliente, el del departamento legal, es la empresa. Por tanto, hay uno versus infinito. Eso es un hándicap. Un segundo es la confidencialidad, que se vincula a lo que decía antes de la gobernanza informativa. La confidencialidad puede ser un problema en una firma mucho más que en un departamento legal, porque un cliente puede que su conocimiento no sea accesible a otro. Entonces, por tanto, eso se puede condicionar lo que compartimos. Ahí de nuevo la tecnología es un gran ayudante porque por lógica podemos anonimizar parte de ese conocimiento y por tanto poner la situación horizontal, pero la confidencialidad es un hándicap interesante entre los dos universos. Luego, una variante de esto es los conflictos de intereses, porque hay algún conocimiento que la firma puede tener que si se comparte abiertamente genera un conflicto de interés a otro cliente de esa misma firma. Por tanto, eso es conflictivo de nuevo. Y de nuevo, tecnología vinculada a la gobernanza informativa puede ser una solución interesante, pero no la única opción. Pero eso, por ejemplo, un departamento legal no es tan condicionante. Por tanto, de nuevo, ahí tiene una ligera ventaja el departamento legal al gestionar una cuestión como esta. Luego está la idea de que algunos clientes, sobre todo en firmas, pueden tener la sensación de que son titulares del trabajo que ha hecho la firma. Y si son titulares del trabajo que ha hecho la firma, se consideran también titulares del conocimiento de la misma. Eso, de nuevo, no ocurre en el departamento legal, que tiene como cliente solo uno en principio, tiene a la empresa y nada más. Pero, de nuevo, puede ser un condicionamiento a efectos de si el trabajo hecho para un cliente especial se puede o no compartir con el resto de clientes. Digo, tanto por confidencialidad como por intereses, conflicto de intereses, por la relación del abogado con el cliente y luego porque el cliente en sí considere que es titular de lo mismo. Y luego está la idea de un concepto de un solo cliente y trabajar en equipo. Probablemente ahí el departamento informático del departamento legal puede ayudar un poquito más. En grandes firmas, obviamente, esto no es conflictivo, pero es verdad que en departamentos legales, quizá pequeños, medianos, es más probable que tengan un soporte informático más alto que el que pueda tener un despacho tradicional. Entonces, eso ahí también pueden tener cierta ventaja. Y como punto final está el que también se comentaba antes, que me parece muy relevante, todo lo que son programas de formación. Por lógica, los departamentos legales suelen tener, también depende de la empresa y la organización,
programas formativos de empresa un poco más homogéneos, y en esos programas formativos se puede facilitar todo lo que se decía que es muy relevante, que es la cultura de compartir. Entonces, de nuevo, ahí puede tener una ventaja y es una diferencia importante en gestionar conocimiento legal, departamento versus firma. Dicho esto, voy a mencionar 7 ejemplos muy breves de cómo se puede hacer gestión del conocimiento. Por ejemplo, que quiero crear un banco de conocimiento. Pues, por ejemplo, para simplificar y acelerar la llegada de nuevas incorporaciones en la organización. Por ejemplo, un gestor documental puede ayudarme a recopilar mejores precedentes. Un caso, una herramienta que está disponible en el mercado podría ser MyCase, por hacer algo así. Quiero visualizar contenidos sobre determinados casos, por ejemplo, para que se consulten fechas, plazos, datos relevantes de algún asunto. De nuevo, algún gestor documental puede ser una buena idea, sobre todo si visualizamos en una pestaña específica ese contenido. Por ejemplo, App for Legal, por ejemplo, facilita ese tipo de opciones. Si quiero visibilizar la experiencia de la firma, como se decía antes, oye, necesito un abogado que sea experto en derecho de minas y que habla francés. ¿Qué hago? Lo pido ahí a la intranet, así a lo loco, envío un mail a todo el mundo, o tengo bien recopilada mi información, biografías, las tareas que ha realizado, cuánto tiempo ha dedicado durante los años que ha estado aquí en la firma, y eso me permite localizar a la persona. Algo como Timesheet, por ejemplo, ese tipo de control, gestión de información y conocimiento. Un cuarto caso, quiero un portal para conocer el rendimiento de los equipos, ya sea por área, por abogados, por proyecto, etcétera. Las intranets que comentábamos antes pueden ser una buena solución para eso. ServiceNow, por ejemplo, es un gestor de conocimiento con portales automatizados bastante pensado para ese tipo de labor. Ya finalizando, si lo que quiero es crear, por ejemplo, un panel de control común, por ejemplo, para que toda la organización, todo el equipo legal o la firma, estén al día de facturas pendientes, tareas y su estado, presupuestos pendientes. Claro, ¿cómo centralizo ese tipo de información? De nuevo, la idea es utilizar pues, una opción tipo un gestor documental, un gestor de conocimiento como Cloudlex. Tiene un gran foco en portales y puede facilitar mucho esa labor. Uno más y casi acabó. Pues, por ejemplo, lo que decíamos antes, la información del gestor documental, el de asuntos, etcétera, son muchas fuentes de información. ¿Dónde localizo eso? ¿Dónde lo busco? Necesito hacer una búsqueda completa, indexar todo eso mediante un buscador corporativo. Eso a escalas un poco más grandes, por ejemplo, puede ser vía Insight. Es una herramienta muy pensada para eso. Y una variante ya final es, por ejemplo, cuando quiero visibilizar información a clientes. El cliente es obviamente alguien que quiere saber mucho qué ocurre con su tarea, qué hay de lo mío, y en lugar de estar contestando el qué hay de lo mío, o cuál es el presupuesto consumido, qué equipo he asignado finalmente a ese trabajo, puedo crear una extranet para que el cliente esté al día de eso. HighQ, a determinados niveles especialmente de complejidad, es una herramienta fenomenal para ello. Para acabar, y ya me despido, la prestación de servicios legales es igual a gestionar conocimiento. Esto es una obviedad que yo creo que hay que remarcar más, porque al menos yo por experiencia personal he visto que mucha gente quizá no lo tiene suficientemente claro. Por tanto, es básico su adecuado manejo a todas las escalas. Abogado unipersonal a gran firma. Algunas tecnologías generan mucha información, pero mal usadas colapsan el conocimiento. El mail y el tener múltiples fuentes depende de la escala, obviamente, y cómo se haya hecho la metodología y la gestión, pero pueden ser un problema bastante generoso. Hay diferencias básicas entre gestión de conocimiento en firmas o departamentos legales. La tecnología puede ayudar en algunas de ellas a hacer esa diferencia menor y potenciar esa gestión. Pero hay que tener en cuenta cuestiones, como decíamos, de la relación cliente-abogado, la confidencialidad, conflictos de intereses y alguna otra variante que es bastante curiosa. Y luego lo que se ha hecho mucho, yo creo que es muy relevante remarcar, es que la gestión del conocimiento tiene muchísimo que ver con la organización, la cultura y la forma de trabajo, incluso bastante antes que la tecnología. Si todo lo anterior está guay, la tecnología lo va a potenciar. Si todo lo anterior es un horror, la tecnología también va a potenciar ese horror. Probablemente no va a solucionar nada. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que remarcar y, bueno, dar el salto con esa calidad. Bueno, esto era lo que quería comentar. Desconecto y pasamos, si queréis, a preguntas. ¿Sí? Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto, Jorge. Súper. Muy bien.
Vamos a esperar a Marisa, a Jorge y a Idoia, si te parece. Súper. Y empezamos a compartir preguntas con estos ponentes. Aprovechad, estamos a tiempo, estáis a tiempo de preguntar, exprimir el talento de estos ponentes que hemos tenido la suerte de reunir. Antes os decía pues que hemos detectado también muchísimo talento en los asistentes y os voy a dar como muestra un botón aprovechando las preguntas, ¿no? Bueno, esta pregunta de Carlos García Egocheaga, director del LexSoft, pues va un poco para los tres, si os parece. ¿Qué impacto está teniendo el Reglamento General de Protección de Datos sobre la gestión del conocimiento? ¿Qué impresión tenéis de las herramientas de anonimización o pseudoanonimización automática? Si queréis, empiezo yo. Tiene impacto y mucho. Nosotros hemos tenido que trabajar con nuestro equipo con nuestro director de protección de datos, porque en esta gran base de datos de conocimiento teníamos como obligación quitar los datos personales, ¿no? Y esa anonimización la hemos hecho con una herramienta automática. Herramienta automática que tiene dificultad. ¿Por qué? Porque tú le puedes enseñar a la máquina, y eso antes os decía, que determinados conceptos los encuentra bien, y entonces le dices, estos son nombres de personas, pero cuando le dices anonimízame los nombres de personas, también te anonimiza los nombres de la doctrina citada en un documento jurídico sobre qué es relevante. Yo quiero que me quite el nombre del señor del caso, pero no que me quite el nombre de la doctrina relevante que ha hablado sobre esto. Con lo cual hemos tenido que, por deciros, enseñar a esa máquina automática de anonimización de estos nombres si me los quitas, estos nombres no me los quitas, ¿no? Y eso ha tenido al final que labor de trabajar en enseñar más al sistema. Dicho esto, funciona lo suficientemente bien para cumplir con la normativa de protección de datos y evitar no poder compartir las experiencias de todos los abogados entre todos, ¿no? ¿Qué te parece, Marisa? Totalmente de acuerdo con Idoia. Ha tenido un impacto brutal y efectivamente, o sea, nosotros todo lo que entra en plataforma tiene que estar en plataforma o tiene que estar modelizado, tiene que estar anonimizado, y aquí las herramientas efectivamente son fundamentales a la hora de poder contar, para poder hacerlo de manera rápida. Nosotros estamos analizando ahora proveedores precisamente porque hasta ahora estábamos en la fase previa estábamos todavía haciéndolo de manera manual, que es tediosísimo, como podréis imaginar. Y luego lo que sí que teníamos era barreras de acceso, precisamente ahora funcionamos con barreras de no se puede acceder a documentos. Los equipos de trabajo que tienen acceso a su operación son estancos hasta que esta información se pueda compartir, porque ya sea anónima. Y ahí servimos como puente entre unos equipos y otros para poder compartir de forma que no haya ningún salto de barreras de este tipo. Muy bien, Jorge, siguiendo con esta pregunta, olvidé mencionar que Carlos también quiere separar qué impresión nos causa estas herramientas, ya sean on-premise, en local, o en cloud, en la nube. Teniendo en cuenta esa distinción, ¿puedes seguir con tu opinión sobre esta pregunta? Sí, en sentido claro, lleva un poco por ahí, porque el RGPD ha tenido mucho impacto, pero los problemas derivados del RGPD, tipo pues que el Privacy Shield se nos vaya a pique y nos quedemos sin o sea, que las transferencias internacionales de datos sean un sarao, hace que todo sea muy más complejo. Entonces, muchas de las soluciones potencialmente interesantes para el sector legal tienen origen norteamericano o ahora hasta hace muy poquito tenían origen británico. Entonces, lo hace un extra de complejo. Entonces, eso hace que también la pandemia ha potenciado eso, porque ha requerido más información al final en nube, pero claro, no siempre a efectos de gobernanza informativa y seguridad ha sido lo más ideal. Entonces, y ahí tenemos algunos prestadores que han decidido dejar de dar opciones de solo el local y se han pasado 100% en la nube.
y de nuevo sigue habiendo otros que, aunque dicen que económicamente quizá no les sale muy rentable, pero prefieren tener la opción. Entonces, sí, el tema del RGPD y derivados, especialmente la anulación de Privacy Shield, es muy relevante. Muy bien. No podremos formular todas las preguntas, lamentablemente. Nos quedan 2 o 3, nos quedan 10 minutos, 12 minutos de evento, pero es que por mucho que digan, el saber sí ocupa lugar y ocupa tiempo. Mirad, una pregunta que nos hace Patricia Chimeno. Patricia se ha ido, pero nos ha dejado una pregunta que me parece interesante. Nos dice, hola, interesantísimas presentaciones, gracias. ¿Hasta qué punto creéis que es fundamental tener a una persona dedicada exclusivamente o casi a la gestión del conocimiento? Parece que si simplemente se asigna esta función a cualquier abogado, se deja como última prioridad. ¿Qué pensáis? Me parece muy relevante la pregunta y además podemos añadir que vosotros 3 sois abogados, vosotras 2, Idoia y Marisa, y digamos habéis elegido, por llamarlo así, esta salida profesional dirigida a la gestión del conocimiento. Empieza, por ejemplo, la que queráis, Idoia misma. Venga. A ver, depende, por supuesto, del tamaño de la firma de la que estamos hablando. O sea, tú no puedes decir en una firma de 10 personas que una de ellas solo se dedique a gestionar el conocimiento. Y entonces ahí sí que probablemente tengas que tener otro reparto de tareas. La experiencia demuestra que el día a día del cliente te come y al final las tareas de gestión del conocimiento requieren mucho tiempo si lo que quieres hacer es tener un conocimiento innovador, totalmente al día, perfectamente accesible con las metodologías que decía Jorge, ¿no? De implantar la cultura, con lo cual yo que empecé en esto en un momento profesional en el que dije voy a probar esto de la gestión del conocimiento, estoy unos años y luego me voy a las operaciones, luego me apasionó y creo que es absolutamente imprescindible en organizaciones de determinado tamaño. Lo que no, pero sí que creo que es absolutamente imprescindible porque lo que gestionamos es servicios legales que, como decía Jorge, son conocimiento, ¿no? Y al final es una gestión que es súper importante dentro de una empresa de servicios profesionales, que puede ser de abogados, que puede ser una consultora, que puede ser una auditora, ¿no? En todas ellas yo creo que gestionar bien el conocimiento interno es básico y conviene tener al menos alguna persona dedicada completamente a ello. Es fundamental. O sea, efectivamente, todo depende de la dimensión y de la capacidad del pulmón económico que tenga lógicamente el despacho, pero efectivamente, como decíamos al principio, cuando eres pequeñito quizás lo puedes hacer tú mismo y en una organización pequeña igual no se justifique económicamente, pero es una inversión fundamental y llegada a determinada dimensión es que es imprescindible, porque si no se producen los silos de conocimiento, se empieza a trabajar como pequeños despachos dentro de una organización grande que tiene una etiqueta del nombre de un despacho común, pero que en realidad el servicio te lo presta un equipo u otro que no se comunican entre sí y que quizá no nunca vas a saber si están prestando el mismo tipo de asesoramiento y de la misma calidad. Es fundamental tener una persona también, una o incluso yo te diría o más de una. Aquí somos equipos grandes y es un área que está en pleno crecimiento ahora mismo, está en pleno desarrollo. Hay muchos despachos que están empezando porque se han dado cuenta. Quizás se ha llegado un poco tarde, quizá por el que no se conocía, porque quizá había un cierto solapamiento histórico entre el área de gestión del conocimiento con las áreas de información de biblioteca y entonces eso ha tenido cierto impacto hasta que ambos equipos se han integrado como una única realidad, pero con áreas de especialidad propias. Entonces, esto genera también una serie de sinergias internas entre la gestión del conocimiento externo e interno muy, muy importante. Y el hecho de que la persona que se dedique a la gestión de ese conocimiento interno sea un abogado, para mí es fundamental. Sea una persona que ha ejercido previamente, que entiende con lo que está tratando, que entiende el producto, que lo sabe, que sabe qué espera el cliente, que sabe qué espera el abogado,
qué le frustra, qué no le frustra, qué le sirve, qué no le sirve, porque de vez en cuando pueden surgir ideas muy innovadoras o muy atractivas, pero realmente al abogado no le resultan de utilidad. Entonces, el tener ese feeling que has adquirido previamente por tu experiencia propia es también muy importante. Jorge, esas salidas profesionales que se ofrecen a los juristas y las vinculadas a la gestión del conocimiento cada vez están más presentes, ¿verdad? Sí, y encaja muy bien tanto lo que comentaba tanto Marisa como Idoia, es decir, incluso con datos, es decir, los informes o reports, todo lo que un poco ha ido a tratar esta materia, ha dicho que necesitas una persona especializada en ello, incluso si la firma es más pequeña o mediana, que una persona dedique varias horas, o sea, que tenga al menos, que alguien ponga en su cabeza eso a pensar. O sea, que al menos le ponga ahí cierto esfuerzo y poner un poco de orden, porque si no, al final acaba. Entonces, se convierte al final en una de esas nuevas áreas de trabajo. Y ya digo, en el mundo anglosajón, si uno tira de historia, en los años 60-70 encontraba ya ejemplos, pero es verdad que aquí se ha llevado muchas veces a la gestión de bases de datos jurisprudenciales. Está un poco más vinculada a eso, ya se ha entendido un poco más. Pero es otro gran perfil para trabajar, es decir, si un estudiante de Derecho es una gran, y es una gran responsabilidad, bien hecho. Sin duda. Marisa, mira que nos pregunta José Luis Álvarez. La figura del bibliotecario jurídico ha sido fundamental en la etapa de la pandemia. ¿Cómo podemos reforzar esa figura ante las nuevas tecnologías y el miedo a desaparecer? Yo principalmente te diría, miedo a desaparecer, ninguno. O sea, la figura nosotros lo llamamos documentalista jurídico, en nuestro caso son abogados documentalistas porque todos son licenciados en Derecho en nuestro equipo de abogados documentalistas. La labor ha sido fundamental, lo que sí ha habido es un cambio de paradigma del libro físico que veía cómo venía empujando detrás el libro electrónico y había un empuje bastante importante que quizá venía no forzado, pero sí promovido por las propias editoriales, por las propias bibliotecas digitales. La pandemia nos encierra en casa y al libro físico no se puede acceder, con lo cual todo dio un giro y tuvimos, yo recuerdo durante la pandemia, pues evidentemente tuvimos que movernos. Teníamos contratadas algunas, otras no las teníamos contratadas, tuvimos que contratar todo lo que había disponible digitalmente, hubo que hacerlo. Y el documentalista jurídico, el bibliotecario jurídico, es una figura vital, es que es fundamental, y lo que sí que tiene que ser es tecnológico, tiene que saber utilizar las herramientas de búsqueda, tiene que saber utilizar una biblioteca digital, tiene que saber moverse en la doctrina, en las fuentes doctrinales, pero yo creo que la labor que realizan es fundamental porque sin ellos parte del trabajo de arranque de la operación o de un momento en el que hace falta analizar un tema doctrinal, un tema jurídico importante, sin ellos que hacen ese primer cribado, muchas veces el abogado se puede ver inundado de documentación de decir, a ver por dónde empiezo, sobre todo en escalas más jóvenes que muchas veces no están tan familiarizados con este tipo de herramientas. Muy bien, vamos a seguir si os parece, si no tenéis nada más que decir. Y un apunte muy rápido. Lo que decía Marisa de la biblioteca digital me parece muy relevante hoy, y ya he empezado a leer cosas que me parecen muy, muy curiosas. Es decir, que por ejemplo la reestructuración del espacio de las grandes firmas o departamentos legales en empresa históricamente está muy condicionado, que eran centros de conocimiento físico, es decir, tenían libros, muchos libros, muchos expedientes, porque cuando eso se empieza a digitalizar, tiene más lógica empezar a reducir espacio. Entonces, cuando ahora muchas firmas están pensando también reestructurar espacios, también lo están pensando desde esa perspectiva. No necesito tanto espacio físico para almacenar tanto conocimiento porque lo he digitalizado. Entonces, incluso, el tema de conocimiento va mucho más allá a veces de lo que pueda parecer obvio. Muy bien. Bueno, yo creo que esta pregunta va a molar mucho, especialmente a Marisa y a Idoia, porque yo creo que es una de las claves de todo esto, de lo que estamos hablando, y es liderazgo en despachos y asesorías jurídicas. Antes, como esa pregunta
que puede formularnos la hace Luis Redondo, del Colegio de Abogados de Madrid. Gracias por asistir, Luis. Tenemos que dar agradecimientos. Está terminando el evento, pero me he acordado de hacerlo ahora, al Colegio de Abogados de Madrid, precisamente por apoyar este programa formativo que hacemos con la Abogacía Joven de Madrid, y también a Mutualidad de la Abogacía. Ambas instituciones están haciendo cosas muy chulas en innovación, tecnología, digitalización. No los perdáis de vista. De hecho, hoy estaba invitado, lo que pasa que por agenda no ha podido asistir, el diputado de biblioteca del ICAM, Emilio Ramírez, para que nos contara qué cosas hacen desde el colegio, uno de los pilares de esa transformación. Pero bueno, habrá más ocasiones. A lo que iba, Luis Redondo nos pregunta, ¿cómo se ha conseguido adquirir por parte de vuestros departamentos el reporte directo y participación en la dirección del despacho? ¿Cómo se consiguió este cambio organizativo? ¿Quién empieza? Idoia, por ejemplo, empieza tú. A ver, ¿cómo se consiguió? Pues con mucho trabajo, pero con una visión desde la alta organización de Quatre Casas, que esto era un elemento básico. Y entonces, en el momento en que nosotros teníamos diferentes equipos de conocimiento, tradicionalmente teníamos un equipo que surgió en fiscal, un equipo que surgió en mercantil, un poco pequeño en laboral y en litigación, y tener 4 equipos en distintas áreas del despacho gestionando el conocimiento, que al final es implantando tecnología y metodología en cómo gestionar ese conocimiento, puede producir incluso los propios silos que la gestión del conocimiento quiere evitar, ¿no? Entonces, nuestro consejero delegado, en su plan estratégico, Jorge, cuando fue nombrado consejero delegado creo que fue hace 6 años, dentro de su plan estratégico tenía convertir los distintos grupos del conocimiento en una sola área de conocimiento e innovación que reportara directamente de él. Con lo cual fue estrategia directamente del consejero delegado que impuso para abajo, y allí nos integramos todos en un equipo que tengo la suerte de que me tocara a mí liderarlo. Fue un proceso, Pues podríamos decir, ¿no? Muy bien. Por, Marisa, en vuestro caso ya nos contasteis en su día, y además aparece en un contenido que hicimos tras visitar vuestra sede, que el papel del socio director también fue fundamental, ¿verdad? Fue fundamental el papel del socio director y luego apoyado también por el resto de la asociatura, pero esto fue una decisión de inversión que se produjo hace, pues yo me incorporé hace 2 años y medio ahora a la firma, y llegó un momento en el que efectivamente se vio que era un área en el que había que invertir a lo grande porque era fundamental. Supongo que estaréis mucho familiarizados con el crecimiento en el número de abogados que ha tenido Pérez Llorca en los últimos 10 años, que ha sido brutal, y quizás era un área en la que todavía no se había invertido lo suficiente. Entonces viene una decisión de inversión de que hay que invertir, es nuestro activo, hay que potenciarlo, hay que gestionarlo y hay que trabajar en ello. Y nada, y ahora somos un equipo, somos ya 11 personas. Y bueno, en 2 años y medio es un crecimiento bastante potente, y nada, y intentando seguir creciendo y siguiendo aportando, pero totalmente es una cuestión de cultura de la compañía. Aquí no se puede llegar por imponerse, o sea, tiene que haber una apuesta al más alto nivel por decidir, porque es una cuestión de cultura. Si la cultura es contraria a compartir el conocimiento, si la cultura imperante, si la asociatura considera que su conocimiento de cada uno es propio y no hay que compartirlo, esto no funciona. Entonces, si tienes ese apoyo, puedes funcionar. Si no lo tienes, nunca va a salir adelante. Jorge, sin liderazgo y sin dar ejemplo, y además incentivando y no obligando, esta transformación, esta organización es imposible, ¿verdad? Sí, o sea, se cae como un castillo de naipes. Es decir, el tema organizativo y cultural es que es muy básico. O sea, nosotros hemos visto en ejemplos donde te han venido firmas de 90 a 100 abogados que te confiesan que funcionan como 8 o 9 despachos internamente.
y es porque falta un poco esa organización y esa cultura. Entonces, pues decía un poco eso, que si no existe esa cultura de organización y introduces tecnología, casi puedes acelerar esos silos. O sea, casi puede todavía llevar a más esa situación de desarraigo donde cada uno va un poco por su cuenta, ya salve si quien pueda. Muy bien. Nos quedan 2 preguntitas, ¿de acuerdo? A ver si podemos ser un poquito sintéticos porque no queremos tampoco ocupar demasiada agenda de nuestros asistentes que todavía están ahí aguantando el tipo. Beatriz Abascal, gracias por venir, Beatriz. Nos pregunta algo muy concreto sobre Legal Tech. Y eso, si te parece, empieza tú, Jorge. Luego, a ver qué nos dicen Idoia y Marisa. ¿Qué opináis sobre la tecnología predictiva para temas de jurisprudencia y para temas procesales? Ella nos habla de jurimetría, de Wolters Kluwer, también podríamos mencionar los analytics de Tirant o de VLX. Jorge. Entra en la línea un poco que yo decía también de buscadores más especializados y un poco inteligentes. Por tanto, estamos en ese paso de trabajo. También encaja en lo que he decidido ya, que me ha hecho mucha gracia, lo de no anonimiza los documentos, pero anonimiza a los autores de la doctrina, que es como, que no me sirve de mucho eso. Entonces, es un paso lógico, pero necesita un poquito de trabajo todavía, pero definitivamente es útil y va en camino hacia cosas interesantes. Marisa, ¿está teniendo éxito la consulta con este tipo de herramientas en vuestro despacho? Yo creo que todavía tiene que desarrollarse más. Yo creo que el principal problema o el principal desafío es que no está todo. Entonces, la herramienta de predicción, cuando no tienes la totalidad del dato para predecir, es complicado llegar a una predicción que sea real o que sea ajustada o que sea esperable. Y luego, por otro lado, que no dejan de ser predicciones. Pero sobre todo, eso, si no tengo todas las sentencias de un determinado tribunal, de un determinado magistrado, de un determinado tipo, va a ser muy difícil poder tener un resultado del que pueda fiarme. Entonces, todavía está, yo creo que hay mucho, tiene área de desarrollo y puede llegar a ser muy, muy, muy útil. Idoia, esa escasez que mencionaba ahora Marisa, puede referirse también a la dramática, se podría llamar casi dramática escasez de resoluciones de primera instancia, instrucción, etcétera. Ya bueno, no en las editoriales jurídicas, sino en general. ¿Vamos? Correcto. Eso puede ser una razón. Nosotros, o sea, yo creo que la inteligencia artificial para analizar tendencias legales será el futuro y me gustaría que tengamos esta charla dentro de 10 años y estemos todos trabajando en lo que estamos trabajando hoy, ¿no? Nosotros, en este sentido, mi estrategia o la estrategia que nosotros estamos siguiendo es doble. Por un lado, por supuesto, tenemos todas estas tecnologías de las que has hablado y cuando hacemos consultas de jurisprudencia, o sea, cuando trabajamos con nuestros abogados en buscar materiales, consultas de jurisprudencia y tal, hacemos el análisis con cualquiera de las que has dicho, jurimetría, etcétera, porque son herramientas que desde mi punto de vista nosotros tenemos que tener y tenemos que seguir teniéndolas para ver cómo va evolucionando el mercado y qué es lo que nos dan. Por otro lado, estamos trabajando en analizar nuestro propio dato. Lo que yo le llamo, mi proyecto se llama Cuatro Casas Data, que es qué datos tengo yo que me permiten identificar determinadas tendencias. Si yo soy lo suficientemente grande para tener 400 inspecciones fiscales abiertas, tengo que ser capaz de sistematizar esa información y aplicarle tecnología para poder identificar tendencias. Y he puesto el ejemplo de inspecciones fiscales, pero podríamos poner de otras cosas que sería... Y ahí mi experiencia es que la tecnología, el dato sistematizado sí que te lo da bien, es lo que os hablaba antes. El dato no sistematizado, es decir, esto va de lo mismo, estos dos párrafos van de lo mismo, todavía no es capaz de entenderlo. Cuando lo haga, creo que será un cambio de paradigma total. Si lo hace alguna vez, ¿no? Pero... Sin duda alguna. Y ya vamos a abordar la última pregunta, si os parece. Nos la formula Leticia Stephanie Enríquez, desde Latinoamérica, que pertenece al equipo de Deloitte Legal. Nos cuenta, uno de los retos en gestión de conocimiento es que en los modelos donde les ponen a los socios
o managers unas métricas por horas, no quieren compartir lo que saben por miedo a no alcanzar esas métricas y los demás hagan lo que ellos saben. Eso abunda en lo que habéis hablado, ¿verdad? Especialmente Jorge. ¿Cómo podemos superar ese reto? Marisa, ¿qué te parece? Pues volvemos a lo mismo, es que esto es un desafío cultural. Yo creo que al final eso es una cuestión de concienciación que efectivamente viene desde arriba, pero que efectivamente también viene en horizontal y viene desde abajo. Yo tengo comprobado que el abogado joven que se incorpora a una organización en la que el conocimiento se comparte, crece compartiendo el conocimiento y no se lo guarda, porque aprende a los beneficios que eso le supone, se crean sinergias. Al compañero al que hoy le ayudo y con el que comparto el contrato, el precedente, el documento con el que trabajé hace un tiempo, mañana me va a ayudar a mí a hacer otra cosa. Y eso quizá en los primeros 6 meses no lo vives, pero a medida que vas acumulando años de experiencia ves que esa sinergia, esa red de conocimiento que hablábamos al principio se va creando. Si eso viene desde abajo, va creciendo y desde arriba viene apoyado, es la forma de cambiar la cultura de la organización. Si el mensaje que se recibe es justamente el contrario, pues va a ser muy complicado. El tema de las métricas por horas, yo no creo que debiera tener tanto impacto en la medida en la que no se trata de hacer menos horas, sino de ocuparlas eficientemente. Es decir, si tardo menos en hacer algo y puedo dedicar mi tiempo a hacer otra cosa por la que también voy a hacer un trabajo y a cobrar y a tener un nuevo cliente, pues mejor hacerlo en 4 horas y el otro asunto en otras 4 que hacer un solo asunto en 8, con lo cual es un tema también de eficiencia y de darse cuenta de que la eficiencia es uno de los objetivos principales que buscamos. ¿Idoia? Va un ¿Cómo lo ves? poco... Perdón. Ay, perdona, Jorge. Adelante, Jorge, adelante. Sí, no, una puntualidad. O sea, el tema este de las horas se citaba en algún informe, recuerdo sobre conocimiento, gestión del conocimiento, sobre algo que a veces lleva a diluir ese conocimiento. O sea, como estoy facturando por horas, a veces estoy interesado y en lugar de compartir todo ese conocimiento más común de golpe, lo voy estirando, estiro el chicle con sacarle más. Pero claro, es lo que decía Marisa, que si esa es la cultura de la organización, pues tampoco hay mucho más que hacer. Era solo eso. Yo creo que el cliente es muy inteligente y el sistema de métricas por horas puede servir para parametrizar determinadas cosas internas, pero quiere un buen abogado que sea eficiente en aquellas tareas que no aportan valor y que el socio le aporte valor. Con lo cual, desde ese punto de vista, las métricas tienen que ir dirigidas a eso. Nosotros en lo que hemos trabajado es que en las métricas se tengan en cuenta la contribución de los socios a la gestión del conocimiento. Ese ha sido un éxito magnífico para este cambio de cultura, esta cultura de arriba abajo, ¿no? Y es que hemos tenido el apoyo de la organización, hemos tenido esa suerte. Pero yo creo que el cliente el cliente, esas métricas no te pueden conducir tu negocio de alguna forma, ¿no? Creo. Muy bien, pues como todo lo bueno se acaba y da la impresión que muy pronto, os vamos a tender una pequeña trampa y os vamos a dar un minutito a modo de colofón, si os parece, no estabais avisados. Pues eso, para resumir un poquito vuestra intervención o para apuntar algunas cosas que os hayáis dejado en el tintero. Si os parece, empieza Jorge, sigue Idoia y termina Marisa. Un minutito para cerrar. Súper, yo un poco hice la idea esa de que los servicios legales, prestación de servicios legales es gestionar conocimiento legal y que la tecnología puede ayudar muchísimo y sobre todo hoy en día que hay cantidad de tecnología accesible a costo casi cero, muy económicamente, pero eso, que ya sea la organización más pequeñita, mediana o grande, alguien tiene que ocuparse de eso, tiene algún parte de la cabeza de esa persona tiene que tener esa preocupación y luego tiene que establecerse a nivel de organización, ya sea algo más grande o más pequeño. Muchas gracias, José María, por todo. Y yo creo, como idea final, diría que la gestión del conocimiento tiene que tener un tic en las tareas que tenemos que hacer, como dice Jorge, y siguiendo esa idea, pensar en
personas, pensar en tecnología y pensar en proceso. Y con esos 3 elementos creo que la tecnología nos va a ayudar mucho. Hay que seguir estando plenamente siguiendo lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tecnologías se van desarrollando y cómo nos pueden ayudar? Y pensar que muchas de las tareas que hoy hacemos las sustituirá la tecnología y por tanto nos tendremos que centrar en aquellas tareas de mayor valor añadido que la tecnología no pueda hacer y que sean las personas las que tengamos que poner nuestro grano de arena ahí, ¿no? Por mi parte, y por cerrar también con la misma idea, el conocimiento es el activo, hay que cuidarlo, es la joya de la corona, con lo cual tenemos que cuidarlo, tenemos que gestionarlo, tenemos que conservarlo, ayudar a que se desarrolle, ayudar a que crezca y ayudar a ponerlo a disposición de toda la organización. La cultura es clave. El crecer desde pequeño en una organización que apoye esa cultura o el fomentarlo también es clave. Y, por supuesto, la tecnología nos está ayudando y yo creo que cada día nos va a ayudar más. No es un enemigo a batir, no nos van a sustituir las máquinas, pero las máquinas nos van a hacer la vida mucho más fácil, nos van a permitir apoyarnos en ellas para hacer otro tipo de tareas, para aportar mayor valor y contamos con todos los proveedores que estéis conectados para que nos propongáis ideas y sigáis trabajando mano a mano con nosotros, que también os necesitamos. Genial, muchísimas gracias. Solo deciros a los asistentes millones de gracias por venir y que este webinar se está grabando y pronto lo subiremos tanto a YouTube como a Derecho Práctico. Y a vosotros 3, Idoia, Marisa, Jorge, millones de gracias también por compartir tanto y tan bueno. Y hasta otra ocasión, chicos. Muchas gracias, José María. Placer. Hasta luego. Chao.